Seamos sinceros, cuando hablamos de tratamiento de objeciones, muchas veces estamos más centrados en cómo tratar una objeción en el ámbito B2C o cuando estás hablando con una sola persona, pero como sabes, en una organización, cuando estamos vendiendo a empresas, hay multitud de personas que entran en la ecuación y una objeción ni se resuelve probablemente en el mismo minuto, ni con la misma persona, ni con la misma estrategia y tienes a distintas personas encima de la mesa, cada una con sus intereses. Entonces, ¿cómo se tratan las objeciones en el ámbito B2B? ¿Cómo se puede hacer? ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, si no, no habríamos vendido ninguno a estas alturas de la película. La cuestión es, ¿cómo se puede hacer de manera sencilla, rápida, eficaz, aplicando el sentido común y la ética, por supuesto? Pues si quieres saber cómo hacerlo, quédate, porque entonces este episodio es para ti. ¡Comenzamos! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de las ventas. Mi nombre es Marta de Francisco y en este canal de comunicación vas a encontrar información que te ayuda a vender más, a vender mejor, a vender a empresas, a vender a personas, a clientes final y te ayuda a estar en equilibrio en todas las áreas de tu vida, porque se trata de lo uno y lo otro. De nada tiene sentido tener mucho éxito en los negocios y luego tu vida personal es un poco desastre. Ni de nada te sirve tener una vida personal excepcional cuando tus negocios o tus ingresos no son acordes. Lo uno y lo otro. Pídetelo todo siempre. Bien, dicho esto, como te contaba en la introducción, las objeciones, que ya sabes que son buenas, que si no hay objeción no hay venta, todo eso que llevamos hablando a lo largo de, bueno, pues el mes de diciembre está dedicadito, bueno, este es el penúltimo episodio del mes de diciembre, el episodio que viene será un balance del año, mi balance personal de un año duro e intenso, pero en objeciones en el ámbito B2B, te fijas, llevo un par de meses muy enfocada en este ámbito, también es mi especialidad, no te lo voy a negar, estoy acostumbrada y he vendido en todas las áreas, pero el ámbito B2B es el que llevo quizás más años vendiendo. ¿Qué hacemos con esas objeciones, Marta? Marta, ¿se puede tratar objeciones en el ámbito B2B? Claro, se puede. No es que solo se puedan, es que se deben y se tratan las objeciones en el ámbito B2B. Lo que pasa es que no es tan sencillo ni tan directo, porque muchas veces tú ya estás con esa persona y de repente entra otro más en juego y no sabes muy bien cómo manejarlo y qué haces ahora y cómo lo involucras y cómo involucras a todos. Yo creo que os hice un episodio en el que se hablaba de cómo involucrar, ¿no? Las figuras geométricas, era eso, las figuras geométricas en la negociación. Bien, pues a la hora de vender, a la hora de tratar objeciones, nos encontramos ante distintas situaciones, ¿no? ¿Por qué es más complejo en el ámbito B2B? Pues porque hay más gente que decide, no solo es una persona. Y si os acordáis que lo ideal siempre era que hubiese un equilibrio, ¿no? Que no hubiera un equilibrio exacto, dos de un lado y dos del otro, pero que sí que hay distintas personas que van a tener que tomar la decisión en el ámbito de la compra cuando me estás vendiendo a empresas. No siempre es la misma. Hay veces que sí, que hablas con la persona con la que hablas, se encarga de gestionarlo todo, pero hay veces que no. Entonces, como hay veces que no se encarga de gestionarlo todo, pues puede haber decisores diferentes y cada uno con su casuística particular, cada uno con sus intereses personales y profesionales y cada uno, como te contaba en los episodios, con un perfil distinto. Uno puede ser más analítico, uno más emotivo, otro más emocional. Ay, Dios mío, entonces, ¿qué haces en este entorno? ¿Qué es lo que haces? Pues luego te voy a contar, pero lo que me gustaría que tuvieras en cuenta es que tienes que involucrar a todos. Esto ya te hago un spoiler. Tienes que involucrar a todos y a cada uno hablarlo en su propio lenguaje, lo cual es complejo cuando están todos en la misma mesa, pero es totalmente necesario hablar con cada uno de ellos, por eso el discurso siempre tiene que ser coherente. No puede ser que haya diferencias entre lo que le cuentas al financiero y lo que le cuentas a la persona técnica. En el fondo tiene que ser lo mismo. ¿Qué pasa? Que el lenguaje, la manera de articular, la manera de tratar la objeción va a ser diferente. Pero lo más normal es que te encuentres con que al financiero le aprieta el zapato en la parte del presupuesto, al técnico en la parte de integración o consecuencias que tiene y al directivo en la viabilidad en largo plazo, al directivo barra CEO en la viabilidad en largo plazo. Y fíjate que al final es para el mismo proyecto, tienes tres inquietudes distintas y son esas tres las que tienes que poder tratar. También tienes que tener en cuenta que una objeción en el ámbito B2B, aunque la resuelvas en ese momento, directamente no significa que eso vaya a convertirse en un cierre, en una venta inmediatamente. Porque el ciclo de venta en el entorno B2B es más largo. Nos encantaría que fuera más corto, ¿verdad? Sería mucho más ágil, más dinámico, incluso hasta más divertido y con menos dolores de cabeza. Pero la realidad es que cuando estás vendiendo a empresas, los ciclos de decisión son muchos más largos. Y a veces avanzan, luego se paran, luego vuelven a avanzar con coge en carrerilla. Cuando parece que llegas al cierre, se vuelve otra vez a ralentizar. Es la vida. Es la vida que nos ha tocado vender cuando vendemos a empresas que también tienen su parte divertida. Yo me lo paso muy bien, aunque reconozco que a veces puede llegar a ser un poco frustrante porque nunca sabes exactamente
cuál va a ser el periodo. Tienes una idea del periodo medio de decisión, pero muchas veces te sorprende para bien y a veces te sorprende para mal. Además, tienes que tener en cuenta que el riesgo, una persona puede más o menos asumir el riesgo, una empresa pequeña puede asumir el riesgo porque quizá tu interlocutor es el CEO y entonces, bueno, pues está o no está dispuesto a asumir el riesgo y está directamente involucrado, pero cuando ya estás en una empresa más grande, dependiendo del volumen, ¿quién asume el riesgo de la decisión? ¿Se reparte? ¿Recae en el quien firma ese pedido? Entonces hay mayor aversión al riesgo a tomar la decisión de compra, porque al fin y al cabo tiene que dirigirse a otra persona, no me sale la palabra, tiene que responder a otras personas, rendir cuentas ante otra persona y quizás, oye, pues lo hace de una manera que todos actuamos de buena fe, pero quizás ese miedo a verse, a equivocarse hace que muchas veces el periodo se alargue o las objeciones sean cada vez mayores, más complejas o incluso directamente pues esté ahí la famosa objeción oculta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues primero tomárnoslo con paciencia, entender que esto es parte de las reglas del juego, que no se puede cambiar, o sea, que nos encantaría cambiar las reglas del juego. ¿A quién no le gustaría? Yo la primera, pero no siempre se puede y no siempre es, ni se puede ni es viable ni nada por el estilo, ¿no? Porque tú no puedes intervenir en el funcionamiento de otras organizaciones ni en lo que piensan ni sienten cada una de las personas con las que tú te relacionas. Entonces, me gustaría que hicieras un pequeño ejercicio aquí antes de continuar con el siguiente bloque dentro de este podcast en el que pienses en cuántas veces, o sea, cuántas de estas cosas que te he contado te sientes identificado y en cuántas te habías dado cuenta que era la tónica general y en cuántas te habías dado cuenta de que había distintos perfiles. Y al final estas cosas del tomar conciencia de lo que sucede es lo que te va a permitir tomar acción estratégica para poder solucionarlo, porque sin eso al final es muy difícil continuar. Dicho esto, que seguro que lo estás deseando, y sí, si me da tiempo, os prometo que las notas del podcast, si me da tiempo, tendréis una guía en la que todo esto de tratamiento de objeciones en el ámbito B2B lo tendréis detallado con ejemplos y demás. Estoy trabajando en ella, pero tened en cuenta que lleva tiempo y estoy haciéndoos un montón de documentación descargable que ya veremos si soy capaz de hacer todo lo que me prometo hacer. Y si cuando me comprometo ya sabéis que lo hago. Así que voy a hacer todo lo posible por dejaros esta guía porque me parece fundamental tener en cuenta cómo funcionan las objeciones en el ámbito B2B, porque no son exactamente iguales ni funcionan igual que funcionan en otros entornos y no funcionan las que nos encontramos en el entorno importado de otros países. Bien, vamos allá con esas estrategias que son prácticas, podría decirte la palabra avanzada que queda muy de marketing, pero que son prácticas para resolver objeciones complejas como las que se dan en el ámbito del B2B. Vale. La primera de todas, que es obvia y de sentido común, es que tú tienes que conocer e involucrar a todas las personas que vayan a tener capacidad de decisión o que vayan a decidir sobre esa oportunidad a la que tú estás vendiendo. Por eso, tan importante es en el proceso de cualificación, antes de llegar a la parte de objeciones, averiguar cómo van a comprar. El departamento de compras simplemente recibe y firma, pues a lo mejor sí que está bien poder hablar con ellos, porque cuanto mejor te lleves con el departamento de compra, más ágil va a ser todo, pero quizás no sea un problema a la hora de que surja una objeción, pero a lo mejor sí el financiero. Entonces tienes que saber cuál es el proceso de compra y quién está involucrado en ese proceso de compra, que probablemente varíe en función del importe o el impacto, que no tiene por qué ser solo económico, que tenga esa decisión dentro de la organización de tu cliente. Y tienes que conocer y tienes que involucrar. Y no solo tienes que conocer y que involucrar, sino que tienes que hablar a cada uno con su lenguaje y con su casuística. Por favor, revísate el episodio donde te contaba cómo aplicar el contexto. Hablaba de cierres, pero entiende que el mensaje es el mismo en función de si es un cliente más analítico, si es un cliente más emocional, si es un cliente más dubitativo. Tienes que saber exactamente cómo ajustar, personalizar tu mensaje a esa persona en concreto. Es la única forma de garantizarlo. Y también la única forma de averiguar más cosas es preguntando. Así que, ¿cómo aplicas lo de poder meter a todo el mundo en la misma ecuación? Primero averiguándolo, haciendo reuniones en las que cada uno, de verdad, yo a lo largo de mi vida profesional he tenido que sentar en una mesa a personas de la organización, de la misma organización del cliente, de distintos departamentos, que no se hablaban y que la reunión la convocaba yo para que se hablara y se pusiera encima de la mesa el problema y se pudiera avanzar para que ese proyecto se pudiera llevar a buen término. Al final, ¿quién es el que más interesado es? ¿Quién es el más interesado en vender? Tú. Bueno, pues entonces involucra a todo el mundo. Tendrás que analizar si
puedes juntarlos a todos. Si tienes que hablar con cada uno de ellos por separados, procurar ver cómo es esa jerarquía entre cada uno, entre cada persona dentro de la toma de decisiones, que no tiene por qué ser necesariamente la orgánica, ya lo sabes, la que está en la estructura, en el organigrama. Además, tienes que saber cómo se relacionan entre ellos, quién se lleva bien con uno y con otro, porque no puedes jugar a picar a uno para que el otro actúe. Tienes que ser lo más neutral, limpio, ético y profesional que seas capaz de ser. Y no digo posible, que seas capaz de ser, que eso es lo máximo que tú puedes dar. Porque la única manera de que esto después no te venga de vuelta, no como una ola, sino como un tsunami, es que tú hayas hecho las cosas de manera correcta. Porque aunque te parezca que entre ellos no se llevan bien, luego el corporativismo acaba devolviéndote la jugada. Así que procura siempre incorporar a todo el mundo en la decisión de compra. Si pueden estar juntos, si se llevan relativamente bien, es genial porque van a salir encima de la mesa todas las posibles objeciones y vas a poder tratar con cada uno de ellos en su función de su lenguaje, pues uno el coste, otro impacto, otro integraciones, no sé, dependiendo de lo que sea cada uno de ellos, pero tienes que tener a todo el mundo o en la mesa o hablar con cada uno de ellos por separado, manteniendo un discurso siempre igual. Es decir, tú puedes cambiar el discurso para centrarte en el retorno de la inversión que va a tener la implantación de esa solución, y la implantación de esa solución y con todos los requisitos y con todo lo que involucra va a ser igual que lo que le cuentes al departamento técnico. Es decir, no cambias lo que hay, no cambia si a cada uno le cuentas algo diferente, solo que ajustas el mensaje a lo que esa persona realmente necesita saber. Retorno a la inversión del financiero, facilidades de pago, formas de facturación, eso es lo que le va a interesar al financiero y al departamento técnico, por ponerte el ejemplo. Lo que le va a interesar es cuánto tiempo le va a llevar, cuánto tiempo de implantación, cuántos recursos le vas a quitar, cuántos dolores de cabeza le va a dar. Eso es lo que le va a interesar. Eso es lo que tienes que centrarte. Y quizás el retorno a la inversión le importe un poco menos. Querrá que no sea muy caro porque irá a coste de su departamento, pero probablemente no sea tan importante como la parte de cuánto trabajo le va a llevar. La segunda es que si te surge una objeción, la primera técnica es eso, absolutamente todo el mundo que debe tomar la decisión tiene que estar dentro de la ecuación. La segunda es que si hay una objeción, que a veces es grande, esto es como la teoría del elefante. Y otro día en el programa que estoy haciendo de mentorización, que ya sabes que tiene una parte grabada en vídeo y otra que son sesiones uno a uno, hablaban justo de la teoría del elefante. ¿No? ¿Y cuál es la teoría del elefante? ¿Cómo se come un elefante? Bocado a bocado, ¿no? Pues, ¿cómo se trata una objeción que es compleja? Trocito a trocito. Si alguien te plantea una objeción que engloba, bueno, es que esto es muchísimo presupuesto y es que además no tenemos tiempo y es que además esto está repartido por distintas ubicaciones y a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, pues vete parte a parte. ¿Qué es lo que más os preocupa ahora mismo? ¿Y para cómo puedes trocearlo? ¿Cuál es la mayor preocupación? Probablemente, dependiendo de quién sea, tenga uno u otro. Entonces ahí, si hay mucho conflicto entre financiero y técnico, pues tendrás que ir a alguien por encima que tenga una visión pelín más global. Y si no puedes, pues tendrás que ver cómo concilias esas dos cosas. Pero al final lo que tienes que hacer es intentar coger esa super objeción de que es enorme y que parece que está anidada en una otra e ir tratándolo uno a uno. Bueno, esto es mucho dinero, pero si lo consiguiéramos financiar y hacer que puedas hacerlo en pagos mensuales sería mucho más llevadero. Ah, genial, eso me encaja. Vale, perfecto. Dices que es demasiado tiempo en lo que vamos a tardar y que hay mucha dispersión. Podemos priorizar, si tenéis mucha dispersión geográfica, en qué oficinas, con qué equipamiento vamos a empezar a trabajar. Ah, pues sí, podríamos hacerlo así. Genial. Acabas de trocear una objeción. Si intentas abordarlas a la vez, ¿cómo vas a abordar a la vez? Esto es mucho dinero y además no tenemos tiempo porque hay mucha dispersión geográfica. Trocea, ¿qué es? Dispersión geográfica, tiempo y dinero. Bien, pues ¿por cuál puede ser bloqueante ahora mismo, no? El dinero. Pues no hay dinero, no hay compra. Bien, pues voy a por el dinero. Después, ¿dónde voy? A por esta. Después, ¿dónde voy? A por la otra. Y de una objeción grande te vas a objeciones más pequeñas. Eso es más sencillo, primero, para ti, de trabajar, de argumentar y de convencer y persuadir en el sentido siempre positivo de la palabra, y para tu interlocutor, tus interlocutores, mucho más sencillo de entender. Si al final el sentido común, la verdad que ya sé que es el menos común de los sentidos, es lo que más te va a ayudar a vender. Así como suena. Es lo que más te va a ayudar a vender. Por supuesto que utilizando técnicas, la ética, el sentido común y todo lo que quieras. Bien, cuando ya hemos troceado la objeción, ¿cómo podemos, otra herramienta que te va a ayudar en el ámbito B2B a potenciar esa argumentación de tus objeciones? Es el usar datos y comparativas relevantes. Para eso hay millones de opciones. Usar datos pueden ser tuyos, del mercado, del sector,
de la competencia de tu cliente, de empresas del mismo sector de tu cliente, de colaboradores tuyos, colaboradores del cliente, incluso de tu competencia que ha trabajado en entornos parecidos a esos. Utiliza casos de éxito, utiliza referencias, utiliza estudios del mercado. Cuanto más sólido y argumentada esté tu propuesta y tu argumentación, más peso va a tener y más fiable, fidedigna y viable y posible se va a ver que esa objeción pueda llevarse a buen término. Porque si no, se queda solo con tu idea. Y tu idea es estupenda y maravillosa, entiéndeme, pero hay que dar todos los argumentos posibles para que tu cliente, que está en un entorno empresarial donde muchas veces se juega al puesto si se equivoca al decidir, tenga toda la argumentación encima de la mesa, porque si se equivoca, pues estaba el estudio de no sé qué, no sé cuántos que decía que esa era la mejor solución. Y por lo menos sí, yo me equivoqué, pero en base a todo lo que había de estudios del mercado. Cuanto más ayudes a que la toma de decisión sea más sencilla, porque haya informes, estudios, casos de éxito, yo qué sé, les llevas a tomar un café, una reunión con un cliente que les cuente cómo le ha ido. Eso todo te vaya a ayudar a argumentar las objeciones. Y te digo esto porque al final la objeción a lo mejor puedes medio resolverla en una reunión, pero eso no significa que después, ¿sabes?, el siguiente paso sea que te entre un pedido por el fax o por el correo electrónico. ¿Sigue habiendo fax? Te me acaba de preguntar. Seguro que sí, ¿eh? Pero ya hace tanto que no veo uno. Bien, vuelvo, que me disperso. Lo que quiero decirte es que aunque tú resuelvas la objeción, eso después tiene un proceso. Y como el proceso se ralentiza, puede volver a surgir otra objeción. Si tú has argumentado y has incluido toda esta documentación adicional, si les surge, simplemente van a verlo y van a decidir continuar o te van a preguntar algo mucho más concreto, pero ya no va a ser la mega objeción que a ver cómo porras las solucionas. Va a ser una objeción mucho más sencilla de tratar, o no, porque a lo mejor quizás vayan justo al punto más espinoso, pero entiéndeme, cuanto más información les des, mucha mayor facilidad vas a tener a la hora de que tu cliente realmente pueda darse por satisfecho con la explicación que le estás dando a esa objeción. Y otra cuarta estrategia que podemos utilizar es crear objeciones de implementación. O sea, crea opciones de implementación, no objeciones. ¿Qué es? Que puedas hacerlo escalonado. Eso te lo contaba también antes. Muchas veces la objeción es más grande, pero si de repente es un proyecto muy grande, muy inmenso, que el simple hecho de hacer un acercamiento ahí, aunque sea una buena opción, aunque sea lo que realmente necesiten, volvemos como a la teoría del elefante, no es tan grande, esta vez es al revés, es el cliente el que ve el elefante, no lo ves tú, es el cliente el que ve el elefante. Pues tú lo que tienes que ayudarle es a comerse el elefante. Pobre elefante, ¿qué culpa tiene? Lo que quiero decir es que tienes que ayudar a trocear, a escalonar ese proyecto, ese servicio. Si es muy grande y su principal objeción es que lo ven demasiado grande, interesante, necesario, pero muy grande y muy difícil de abordar. Bien, ¿se puede trocear? Habrá veces que no se puede trocear. ¿Se puede trocear? ¿Se puede escalonar? ¿Se puede de alguna manera hacer que la implementación, la implantación sea progresiva, escalonada? Genial, plantéalo. O sea, plantea el proyecto completo y cómo se va a hacer en fases. Faséalo. ¿Y eso qué va a hacer? Pues que el elefante, tu cliente, lo vea comible, porque va a ver que sí, el proyecto es enorme, pero estas son todas las fases. Y este es el resultado de la fase 1, y este es el resultado de la fase 2, y este es el resultado de la fase 3. Y además se van a ver pequeños éxitos en cada una de esas fases. Y eso también es importante para ti, que estás vendiendo y que quieres que se vea que eso avanza, y para el cliente, que tiene que defender dentro de su casa que tomó la decisión de hacer ese proyecto y no puede esperar a que pasen 7 meses para que se vea realmente el avance. Si puede haber avances cada mes, porque es un proyecto que se hace en 7 fases, por hacerle el símil fácil, pues es mucho mejor. Es mucho mejor. Entonces tú fíjate que con estas 4 estrategias ya hemos sido capaces de tratar las objeciones más complejas que te puedas encontrar en el ámbito B2B, porque hemos visto, primero, la importancia de involucrar a todo el mundo. Segundo, hemos estado viendo cómo puedes hacer para trocear de cara a las objeciones que tú recibes, tratarlas cada una como tienes que hacerlo y no tratarlas todas una objeción muy compleja, sino trocearla para que sea más fácil. Hemos visto cómo puedes también usar datos y comparativas y que debes usar datos y comparativas para apoyar tu propuesta y cómo tienes que hacer también escalonado, faseado, esa posibilidad de que tu cliente aborde ese producto o ese servicio, porque va a ser mucho más sencillo
que lo entiendan. Entonces tenía aquí preparadas pues otro bloque dentro de este podcast, que es el bloque 3 de ejemplos de objeciones comunes en ventas B2B y cómo resolverlas, más o menos. Y permítame que coja mis notas porque una se acuerda de todo, pero ya llevo no sé cuántos episodios grabados entre ayer y hoy y no quiero que se me olvide nada. Entonces tú imagínate que estamos con un cliente que tiene una objeción de presupuesto y tu cliente te dice, esto supera nuestro presupuesto anual. Ahí ya podrías decir, madre mía, supera el presupuesto anual, ¿qué hacemos? Bueno, pues puedes responder, oye, si dividimos el costo mensualmente, ¿cómo lo haríamos? ¿Te encajaría más si dividimos el costo mensualmente? Entiendo que podemos también dividir la implantación en varias fases y si además de dividir la implantación en varias fases estamos dividiendo el precio mes a mes, quizás sea, bueno, el elefante se come boca a bocado, ¿no? Más sencillo de hacer. Entonces, una manera de superar el presupuesto anual, vale, yo te lo financio, te lo hago mes a mes siempre que se pueda y si no, te lo escalono para que en este año hagamos esta fase, al año que viene hacemos esta otra. Esto depende, si estás en octubre o noviembre es más fácil, si estás en enero y ya supera el presupuesto anual, proponle otro tipo de opciones. Como siempre, ajustarlo a vuestra casuística y a la casuística del cliente y al sector, porque a lo mejor yo te digo que esto es una barbaridad y en un sector concreto sí que aplica realmente. Otro caso, objeción del decisor técnico, ¿no? Que esto también pasa mucho. No es un tema de presupuesto, es un tema de que la parte técnica no lo ve y te puede decir algo como, no estoy seguro de que esto funcione con nuestra infraestructura actual. Esto es lo más habitual que te puedes encontrar de frase. Bien, pues tú tendrías que decir, ya sabes que la objeción es, oye, entiendo perfectamente que tengas esta duda, es normal que cuando alguien aborda un cambio, pues tenga la inquietud de que realmente se integre con lo que tiene implantado, pero podemos hacer una cosa, podemos hacer una prueba de concepto, puedes ver, cogemos una pequeña muestra, vemos cómo funciona y a partir de ahí pues ya vemos si solventamos esta decisión o no solventamos esta decisión. Por eso decía que las objeciones en el B2B son largas, porque a lo mejor esta prueba de concepto, este piloto, este test, pues resulta que requiere 3 semanas, un mes o 2. Nunca se sabe. Así que tienes que tener mucha paciencia. Otro caso, caso 3, objeción del proceso interno, que esta también es bastante habitual. Necesitamos más tiempo para evaluarlo con nuestro equipo. Cuando tu cliente te dice que tiene que hablarlo con el equipo, ¿qué pasa? Que muchas veces directamente lo que está sucediendo es que está derivando o intentando diluir la toma de decisiones entre otros grupos, que es un ente abstracto. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ofrécete a, oye, voy contigo, te acompaño, le mostramos la prueba de concepto, te muestro el estudio de costes, quieres que os ayudemos, involúcrame por favor para que te pueda echar una mano a defender el proyecto. Ofrécete a colaborar. Porque si dejas en manos de un tercero, dentro de esa nebulosa que es el equipo interno dentro de una organización, al final eso es muy complicado porque tú no controlas. Y recuerda que en una negociación de venta, quien tiene que, o sea, si se trata de un win-win, tienen que ganar ambas partes, en eso estamos de acuerdo, pero quien tiene que tener la sartén de la conversación, el mango de la sartén de la conversación eres tú en igualdad de condiciones, pero tú eres quien tiene que manejar la conversación. En el momento en que esto se diluye y se va de tu alcance, ahí ya tienes muchos más problemas. Por eso, una objeción de necesito hablarlo con el equipo es, te ofreces a ayudarlo, te ofreces a contarlo, tengo aquí, os puedo ayudar, os podéis venir. Ofrece todo lo que puedas para no quedarte fuera de esa parte. Porque si no, créeme que realmente ahí ya sí que estamos fuera de cualquier posibilidad de por lo menos poder influir en la toma de decisiones. Y nada más por hoy, la verdad es que espero que con esta manera, no nada novedosa, pero sí práctica y de sentido común, de aplicar las objeciones dentro del ámbito B2B, te ayude para que puedas cerrar más ventas, para que puedas avanzar en tus procesos de venta, para que puedas tener más oportunidades de vender, no solo de aquí a final de año, que estamos a día 22, creo que es este episodio, por lo tanto va a ser un poco complicado, pero quizás sí, nunca se sabe, pero sí para que lo implementes en tu día a día. Así que recuerda que te dejaré las notas del podcast, que sí que me portaré bien un PDF, un descargable, para que puedas tener todo esto a mano. Soy consciente de que muchos me escribís diciendo, oye, Marta, ¿cómo puedo tener esto más fácil? Y al final, bueno, pues pide y se te concederá a veces, así que no siempre, porque a veces no puedo, no me da para todo, pero si en algún momento necesitas algún tipo de contenido adicional, me lo pides y lo vamos trabajando, que para eso estamos aquí, para echaros una mano. Es más, si en algún momento tienes alguna objeción de estas que dices, no sé muy bien qué hacer con ella, pues mándame un correo y yo encantada de echarte una mano. Nada más por hoy, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio, que ya sí
te haré mi balance de este año 2024, que ya te digo yo, ya te adelanto, que ha sido intenso, lleno de cambios y más que están por llegar. Chao, chao.